Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios. Celebramos 31 aniversario para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo les bendiga abundantemente. Gracias por estar en sintonía. Que Dios los bendiga. Reciban un saludo cordial de nuestro pastor general, fundador, el doctor Luis Fernando Solares. Gracias por concedernos el privilegio de compartir hoy con ustedes la palabra del Señor. Recordemos que el tercer viernes de cada mes tenemos una predicación, un servicio relacionado con la familia, con el matrimonio. Y hoy voy a compartir con ustedes un tema relacionado a los conflictos que quitan la paz en el matrimonio. Consejos para mantenerla, para mantener esa paz. Antes de la pandemia, desde siempre, el matrimonio diseñado por Dios, bendecido por Dios, el matrimonio como un acto solemne y sagrado, tiene muchas bendiciones, tiene muchas delicias en el buen sentido de la palabra, pero también se enfrenta a muchos desafíos, muchas dificultades, a muchos conflictos. El doctor Martín Lutero hace 500 años expresó que el matrimonio en la voluntad de Dios puede ser como un pedacito de cielo, pero un matrimonio fuera de la voluntad de Dios puede ser como un pedacito del infierno. Y él pensaba que en cuanto a la voluntad de Dios del matrimonio es importante entenderlo, que fue Dios quien lo creó, fue el Señor quien tomó la iniciativa después de haber creado a Adán, pues él mismo darle a la mujer, crearla. Y Adán la tomó como su esposa y la amó. Y también cita uno de los pasajes del libro de Proverbios, donde dice que la herencia, las casas, vienen de los padres a los hijos, pero de Dios viene la mujer prudente. Así que la realidad que vivimos en el mundo entero, en Guatemala, entre otras cosas y entre otras causas que provocan muchos conflictos, es que es una realidad que en el matrimonio hay pequeños conflictos. Son inherentes al matrimonio. El problema es cuando estos sobrepasan y comienzan a deteriorar el matrimonio, llevándolo a la quiebra, a la ruina y finalmente a un triste divorcio. Entre otras razones, es porque todavía no hemos tomado conciencia, como debiera ser, que los jóvenes, las señoritas, debieran recibir un entrenamiento, una capacitación, una enseñanza profunda, continuada, para que aprendan lo que es el matrimonio.
delante de los ojos de Dios. Mucha gente ocupa mucho tiempo para la capacitación, incluso para las cosas hasta más comunes, como para obtener la licencia de conducir un vehículo, pero no toma la preparación, la enseñanza, el estudio para el matrimonio. Por eso es que luego hay tantos accidentes matrimoniales que dan pena. Pero hoy yo les traigo un mensaje de esperanza, un mensaje en el que podemos identificar dónde pueden surgir los conflictos en un área específica y cómo estos quitan la paz, pero también darles consejos bíblicamente de cómo mantener o recuperar la paz en el matrimonio bendito. Una de las cuestiones que más afecta la paz son las diferencias que se descubren después de la boda que ambos cónyuges tienen. Las diferencias culturales, de educación, de costumbres, de personalidad, de carácter, de opinión, de formación, de educación, y comienzan a chocar y comienzan los conflictos. Pero las mismas diferencias que se tengan realmente deben de aprovecharse, porque el matrimonio es un complemento. Tenemos que entender desde ya que las mismas diferencias en esencia de personalidad, de carácter, en la forma de pensar, Dios mismo las creó. Dios creó de manera diferente a Adán que Eva, al hombre que la mujer. Y cuando entendemos eso, vamos en el camino correcto para solucionar los conflictos que las diferencias ocasionan. Decía que Dios permite estas diferencias innatas porque sería imposible ayudarse entre sí cuando se tuviesen los mismos defectos. Imagínense que un varón se case con una mujer que es exactamente igual en su forma de pensar y que tiene los mismos defectos. Sería un caos, sería el acabose más pronto, ¿no? Qué aburrido sería jugar como al espejito en la vida matrimonial. Lo que ella hace, hace el varón. Lo que ella dice, dice el varón. Si los dos son coléricos, qué terrible sería. Si los dos son flemáticos o melancólicos, qué terrible sería. Pero Dios, en su perfecta voluntad, cuando Él da a la mujer, al varón, cuando es en la voluntad de Él, precisamente son diferentes, son opuestos. Dios permite que el cónyuge sea diferente para enriquecer nuestra experiencia, nuestra existencia y nuestro matrimonio. Y para ayudarnos a crecer nosotros también en el amor, en la comprensión que puede venir al entender esas diferencias. La voluntad de Dios para la pareja es que sean diferentes y se complementen. Al tener un cónyuge diferente, Dios nos permite completarnos como pareja, ser una unión de complementos, llegar a una sola carne o un solo ser, quiere decir eso en la Escritura, ser como una sola persona toda la vida. Si damos una mirada a las parejas que hemos conocido, tanto en la Biblia como en la experiencia propia, vemos esa riqueza de diferencia. Observe, si no lo ha hecho, yo le invito a que lo haga. No solo con su mismo matrimonio, sino con los otros matrimonios que pueda hacerlo. Si el varón es callado, la mujer es un poco más extrovertida. Si la mujer es extrovertida, el hombre es un poco más introvertido. O fuese el caso al revés también. Entonces, puede usted observar que uno de los cónyuges casi siempre es más organizado que el otro. El otro es más impulsivo y el otro es más reflexivo. El otro tiende a gastar más dinero y el otro tiende a
pensar muy bien cuando va a gastar el dinero. Uno es más sociable y el otro es más solitario, por ejemplo. O hasta en cosas domésticas y comunes diarias. A uno le gustan más las cosas dulces y al otro no. A otro le gusta un tipo de comida y a otro, pues otro tipo de comida. Entonces, ¿de qué manera es la mejor de ser? Simplemente son diferencias. No existe incompatibilidad de caracteres que se ha popularizado para divorciarse. Sencillamente tienen caracteres diferentes, formas de pensar diferentes. Sería muy aburrido que mi esposa pensara exactamente como yo pienso. No, no, no. Pensamos diferente en muchas cosas. En otras tenemos el mismo sentir en las cosas espirituales, en las cosas del Señor. Pero en la forma de ver las cuestiones y los asuntos de la vida, son perspectivas diferentes. Y al cónyuge, al varón, por ejemplo, le ayuda que la mujer vea de manera diferente y otras cosas que nosotros no vemos, que el varón no ve. Entonces, son ventajas. No piense que usted se equivocó porque se casó con un cónyuge que es muy diferente a usted. Es el complemento que creo Dios le ha enviado a usted. En cuanto a la reacción de esas diferencias, uno de los cónyuges tiende a pensar, yo estoy bien y tú estás mal, en lugar de pensar que es posible que él esté mal y ella esté bien. Tenemos que tener esa apertura, esa libertad, esa humildad. Sí, después de la boda y la luna de miel, que son hermosas generalmente, pues empiezan a ver y a experimentar sus defectos. Comienzan a ocurrir los diálogos internos en la mente, en el corazón. ¿Por qué él o ella no hace las cosas como yo? Porque es diferente. Sencillamente, porque va a enriquecer su vida, porque lo va a moldear y también lo va a lijar un poco. Sí, también. Dios permite siempre opuestos, diferentes. Los opuestos se atraen también para que nos lijemos los unos a los otros. Aparte de amaos los unos a los otros, lijaos los unos a los otros, en amor, en paciencia, con ternura, con compasión. No piense tu manera de hacer las cosas es peor que la mía. Yo sé hacer mejor las cosas. Algunas cosas las podrás hacer mejor tú, joven recién casado, o tú, señorita recién casada, pero otras las podrá hacer mejor ella. Así que Dios ha preparado las diferencias para que nos comprometemos como lo he explicado ya. Cuando no entendemos esto, lo que acontece es que levantamos barreras, levantamos muros o construimos castillos y defensas emocionales para cerrarnos y luego empezar a ver cómo peleamos y batallamos y empezamos a hacer la guerra. Y eso es lo que menos debiéramos de hacer. Más bien, el matrimonio en sí, en unión del hombre y la mujer, debe ser como una fortaleza, no un castillo diferente al otro o una fortaleza diferente a la otra. No, no. Debe ser una fortaleza y los dos adentro. Y cuando ya estamos en esa posición de guerra, es más difícil. Hemos caído en la trampa, porque ahí es más difícil retroceder. Ya es más vergonzoso o humillante, entre comillas, el levantar la banderita blanca de la paz y me rindo o hagamos las paces. Sino allí estamos en a ver quién gana y quién tiene la razón. ¿Qué tenemos que hacer? Pues desmantelar la guerra. Tomar conciencia de que todos somos diferentes y que esa diferencia debe ser vista como una oportunidad, como una ventaja, como una ayuda. Cuando Dios le hizo la ayuda idónea, Adán era diferente físicamente, fisiológicamente, era diferente emocionalmente para complementarse. La ayuda idónea, la frase en hebreo
tiene la imagen, la connotación de alguien que está enfrente para ayudar a mover algo. No que esté a la par, sino que está enfrente para que juntos hagamos, para que juntos echemos fuerza en el sentido moral, espiritual y en algunos casos, pues de manera física, como mover una pequeña mesa, como tender la cama juntos por la mañana, uno del otro lado del otro, y el otro, pues, se tiende más rápido la cama. Es una labor entre dos, algo muy sencillo, pero muy práctico. Cuando lo practicamos con nuestra esposa, tendemos la cama de manera rapidísima y bien hecha. Cuando lo hace ella por alguna circunstancia, o cuando yo la tiendo la cama, pues me cuesta un poquitito, pero lo hago. Pero es mucho más fácil cuando lo hacemos entre los dos. Así que recuerde, ese fue el propósito de Dios. Y acepte con humildad esta verdad. Usted no puede cambiar humanamente, en esencia, a su cónyuge. El Evangelio, el poder de Dios, por supuesto que nos transforma, nos moldea, nos quita las prácticas pecaminosas, nos da el poder de su Espíritu Santo, pero no nos quita nuestra personalidad inherente, no la quita. No la quita. Veamos un ejemplo bíblico rápido. El apóstol Pedro, antes de realmente convertirse al Señor, era un hombre impulsivo, era un hombre valiente en el momento, era un hombre, como lo describe la Biblia. Cuando él se convierte, pues ya de manera más serena, más sensata, pero siempre con esa valentía, siempre con ese carácter de ir adelante y luego ir hasta las últimas consecuencias. El Señor transformó la vida de Pedro, la cambió, la llenó de su espíritu, pero usó también la personalidad de Pedro para que fuese uno de los grandes apóstoles, uno de los grandes predicadores en los que se convertían muchos, y que padeció también persecución, tortura, cárcel y finalmente la muerte por Cristo. Pero bueno, volvamos al tema de la predicación. Si tomamos conciencia, entonces hemos dado un segundo paso en el camino correcto. La gracia de Dios nos capacita para ver esa realidad. Yo después de ya 31 años de casado, gracias a Dios, con un buen matrimonio, no perfecto porque no existe, pero con un buen matrimonio, gracias a la misericordia del Señor, hemos entendido de que hay cosas que en esencia del carácter de mi esposa así serán. Es la personalidad de ella, es ella. Tiene que ser ella. Y ella se da cuenta ya, después de estos años, que pues también yo tengo en esencia mi carácter y mi personalidad. Carácter en el buen sentido. No estoy hablando de mal carácter, por la gracia de Dios. Hemos llegado a esa feliz conclusión. Pero entonces tenemos que tener cuidado en la manera que hablamos. En la lengua está el poder de la vida o de la muerte. Con esa palabra podemos bendecir, edificar, construir, animar, exhortar, pero con esa misma palabra podemos herir, desanimar, destrozar, arruinar, matar ilusión, deseos, anhelos de nuestro cónyuge. Entendamos las diferencias, aceptémoslas y expresémonos de manera muy sabia, respetuosa para con nuestro cónyuge, tanto el hombre para con la mujer como la mujer para con el hombre. Pero es más, se le pide más al varón para con la mujer, que trate con ternura, con fragilidad, porque la mujer, la esposa, es como un vaso frágil que hay que tratarla con mucha delicadeza. Hay que cuidar la manera en que nos defendemos en el conflicto. Ser humildes reconociendo cuando nos hemos equivocado y pedir perdón, sencillamente. La manera en que nos presentamos ante el conflicto es muy importante. Recuerde que la unión del matrimonio es una relación de aliados, no de enemigos. Usted no está durmiendo con el enemigo en la noche en su habitación matrimonial, no. Usted está durmiendo con su aliado, con su amado, con su amada, con el hombre o con la mujer que Dios le ha dado. Pero si usted supiera, pastor, ¿cómo es el hombre que Dios me dio?
O si usted se viera, pastor, ¿cómo es la mujer que Dios me dio? No parece mi aliado. Bueno, perdón, quizá ha llegado a una situación ya difícil en el matrimonio que usted lo considera así. Pero nunca es tarde. Mientras no llegue una continuada infidelidad o un maltrato físico continuado donde la vida se vuelve imposible, es muy rescatable. Y aún Dios puede hacer un milagro así. Lo puede hacer. Pero nunca es tarde. Recuerde que la unión del matrimonio es una relación, entonces, de dos que están a favor hacia un propósito. A cumplir el propósito que Dios estableció para el matrimonio. Para que haya un amor especial. Para que haya una unión única, específica, extraordinaria. Y parte también de la voluntad de Dios es que pueda haber fruto. El fruto de los hijos. Y también el Señor pide a los esposos que cuiden y amen a esos frutos, para que se pueda cumplir el plan que Dios tiene dentro del matrimonio. Es un pacto de amor, de entrega y de paz. Así que, en cuanto a las diferencias que son uno de los aspectos que más provoca conflictos matrimoniales, pues aprendamos a manejar las diferencias. Respetemos la opinión, aunque no estemos de acuerdo. Con mucha sabiduría, el Señor nos dará la gracia para tomar la decisión en asuntos importantes. Recuerde, hermana, recuerde, esposa, que su esposo es más responsable que usted ante Dios de tomar las decisiones importantes de la vida. Usted le va a ayudar, usted va a dar su opinión y usted va a expresar lo que siente. Pero el varón temeroso de Dios, el varón que busca al Señor, sabrá escucharla, y si usted tiene la razón, pues en esa dirección se tomará la decisión, pero al final él es el responsable, principalmente. Entonces reconozcamos que somos distintos. Reconozcamos que no podrá convertir al cónyuge en su espejito. Es que yo quiero que él sea como yo soy. Eso es imposible. No, eso sería una tragedia. Sí, no. Hay que aprender eso. Recordemos que nadie es dueño de la verdad, solo nuestro Señor Jesucristo. Varón, usted y yo tenemos puntos ciegos en las dificultades y los problemas de la vida, en las situaciones. Las mujeres pueden ver más en muchos aspectos que nosotros, y escuchémoslas atentamente. En muchas cosas tienen la razón, la tienen. Y en muchas otras tampoco la tienen, pero yo creo que en la mayoría de cosas tienen razón. Tienen razón. Todos tenemos puntos ciegos. Tenemos que aprender esta otra verdad, que los dos miran un mismo evento desde un ángulo distinto. Y es válido, porque un objeto, cuando usted lo mira desde distinto ángulo, desde distinta perspectiva, pues se tiene una apreciación un poco diferente, y es válido. Hay que tomar en cuenta todo eso en el nombre del Señor. Hay que tener en cuenta si aún en aspectos de doctrina y enseñanza puede haber diferencia. Esto suele suceder cuando se casan dos hermanos que vienen de trasfondos distintos, denominacionales, por ejemplo, donde uno piensa que la salvación se pierde, dando un ejemplo, y los otros dicen no, y se casan, y uno tiene esa idea y el otro tiene la otra idea. Bueno, es un tema que no se ha terminado de dilucidar después de 500 años. Tampoco lo van a arreglar ustedes. Lo importante es tener a Cristo Jesús en nuestro corazón, creer que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador personal, y que Él está a cargo de nuestras vidas y que seremos salvos. Y eso es suficiente. Así que enfrentemos el conflicto de manera sensata, prudente, porque los conflictos sucederán, como he explicado.
El conflicto en sí no es malo, es saludable, porque se discute por cosas que nos importan. Lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. Y cuando hay cierto conflicto y hay cierta discusión, es porque se cree que ambos tienen razón, puntos de verdad. Entonces, es importante verlos así, los conflictos. El conflicto no hace daño, depende de la actuación que tengamos en sí. Siempre la forma en que reaccionemos, que actuemos ante un conflicto, determina cómo saldremos triunfantes del conflicto ambos. Abordémoslo siempre con una perspectiva dependiendo de Dios, una perspectiva positiva, paciente, amorosa, como nos manda la Biblia, que seamos con nuestro cónyuge, que nos toleremos con paciencia, que nos amemos, que nos ayudemos los unos a los otros, que nos metamos el hombro el uno al otro, que salgamos adelante. Para resolver el conflicto hay que tener siempre una mirada hacia adelante, hacia el presente, hacia el futuro, hacia el pasado para recordar las cosas buenas, no para recordar las cosas malas. Las equivocaciones o los errores del pasado deben ser perdonadas entre sí, entre los cónyuges. El perdón y el amor cubren esa multitud de faltas. Es un error siempre recordar cosas pasadas que ya se perdonaron. Se ha dicho muchas veces y es oportuno reiterarlo. No tenemos que caer en la tentación de esa defensa histórica también. No. Tenemos que pedir mucha sabiduría al Señor al hablar. Si algo se necesita para dirigir, construir, edificar, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba, quise decir. Así igualmente el hombre sabio también construye, edifica, pero el necio con sus manos va a derribar su matrimonio. Entonces, el que no tiene sabiduría, pídala al Señor, dice Santiago, el cual ampliamente se las dará. Necesitamos pedir sabiduría. Esa sabiduría para actuar, para pensar, para planificar. Esa sabiduría divina. No la sabiduría humana. No la sabiduría, menos, la sabiduría diabólica. La Biblia habla de esas 3 clases de sabiduría. No, la sabiduría divina. Señor, ayúdame a ser sabio para tratar a mi esposa, a mi cónyuge. La mujer pida sabiduría para tratar con diligencia, correctamente, a su esposo. No perdamos la razón, midamos nuestras palabras, eso es parte de la sabiduría. Cuando alguien de tanta presión y tanto estrés que ahora se ha manejado en la pandemia y que, por cierto, los problemas y conflictos matrimoniales se multiplicaron y tristemente los divorcios también. ¿Por qué? Porque fue un cambio dramático. Después de estar el hombre más tiempo fuera, pues ahora en tiempos pasados y aún en alguna medida está más ahora adentro, a veces trabajando desde casa o trabajando de casa la mayoría que puede hacerlo, entonces provoca más roces. El hecho de pensar que humanamente no se le ve la salida todavía, la amenaza constante, ese peligro constante humanamente hablando, eso provoca tensión, eso provoca estrés a cualquiera, a los cristianos. Los cristianos no estamos exentos del estrés ni de la tensión. El Señor nos ayuda y nos da su paz y nos fortaleza y en Él confiamos y a Él nos aferramos y Él renueva nuestras fuerzas, sí, pero también padecemos esas tensiones. Mayormente ahora entonces es cuando debemos
de pedir al Señor esa sabiduría de lo alto, para hablar con amor, el amor de Dios, hablar con la verdad, practicar el perdón, hacerlo una modalidad de vida, una forma de vida, el perdón. Si mi cónyuge se enojó, se molestó en un momento dado porque hay tensión y presión en su vida, pues comprendámoslo. Quedémonos callados, oremos. Si el varón por un momento dado, con la presión de que ahora no puede seguir pagando los compromisos, de que se ha quedado sin empleo, que los ingresos han menguado, que hay enfermedad, pues de pronto también empieza a alzar la voz y a enojarse, la mujer se calla, pide al Señor, lo comprende, y ese silencio hará que el mismo varón recapacite. El mismo silencio que usted haga cuando su esposa expresa muy emotivamente algo de frustración o algo de molestia, hará que ella misma se baje. Y lo mismo es con las palabras. La blanda respuesta baja la ira. Eso es actuar con sabiduría. Jamás actuamos con amenazas para asustar, para obligar, para reprimir. No olvidemos que somos aliados, no enemigos. Y cuando haya una discusión, que sea una discusión limpia, pelear limpio, hablar en primera persona y no en segunda persona. Ejemplo, estoy preocupado porque veo que nos queda poco dinero. En lugar de decirle, tú siempre gastas el dinero que tenemos. Esas palabras ya las hemos oído que son fatales, terribles para el matrimonio. Siempre haces lo mismo. Nunca haces lo correcto. Ese siempre y ese nunca deben desaparecer de nuestro vocabulario, de nuestra palabra. No usemos, por favor, ese siempre y nunca y jamás. Tengamos siempre gestos de buena voluntad. Cuando ha habido una discusión, terminar con ese gesto de buena voluntad, de agradecimiento, y decirle gracias por escucharme, gracias por comprenderme. ¿Sabes qué? Vayamos juntos ahorita y compartamos algo. Ahora no es tan fácil salir e ir a algún lugar. Se puede hacer, pero con mucho cuidado, porque hay que hacer nuestra parte, que si Dios no nos guarda, en vano nos cuidamos, pero el Señor nos manda a ser prudentes. Pero termina con un gesto de gratitud, un gesto de buena voluntad. Y siempre es tratar de buscar tiempo de calidad para conversar. Ahora dirán algunas esposas, no es que ahora pasamos mucho tiempo y lo tengo todo el tiempo ahí. Aproveche. Si antes de la pandemia uno de los problemas que revisaba cabalmente hoy de una de las encuestas de los conflictos o qué ocasionaba más conflictos en el matrimonio, uno de ellos era muy poco tiempo pasamos juntos antes de la pandemia. Entonces ahora aprovechemos. Compartamos un poco más, aunque cada quien tiene su trabajo, no dejamos de trabajar. Pero ahora salimos menos. Ahora tenemos un poquito más de tiempo. Y mayormente cuando las restricciones eran mucho más fuertes, incluso eso ocurrió en todo el mundo, donde hubo cuarentenas y se cerraron los países y las entradas y salidas terrestres, etcétera, etcétera. Fue un poquito más complicado. Pero ahora aprovechemos. Y siempre propongamos solución. Hay que fortalecer la estima y el valor del cónyuge, agradeciéndole lo que hace, el esfuerzo que ha realizado, bendecir su vida y aceptarlo tal y como es. Tal y como es. He oído algunos casos y de muy de cerca otros, donde después, durante esta pandemia, matrimonios ya casi llegando a los 40 años de matrimonios, de repente a alguien ahí se le ocurre, mejor divorciémonos. No haga caso a esas palabras, es la pandemia, es el encierro, es el estrés que un momento dado
se expresan palabras que no se sienten. Cuando la persona, el cónyuge está enojado, dice cosas que no siente. Y a veces dice las que siente. Pero otras a veces las dice porque quiere decir palabras. Sí, una pareja que lleva ya casi 50 años, empezaron a tener un pleitecito por ahí. Y dijo, no, divorciémonos mejor. Entonces el consejo es, no, tranquilo, es la pandemia. Oremos. Esto va a pasar. La pandemia es esa sensación que tenemos de limitación y que no tenemos control sobre muchas cosas, nos puede agobiar y de repente pasa un pensamiento por ahí. Y pues de repente puede ser un dardo del diablo también que venga a nuestra mente para querer arruinar nuestro matrimonio. Veamos algunos mandatos y consejos para recuperar la paz en medio de los conflictos. Hay mandatos bíblicos que, aunque se dicen en general a los creyentes, realmente se aplican también al matrimonio. En Romanos 12:18, aunque no lo leeré completamente, dice, en cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos. O sea, usted, varón casado, usted, mujer casada, usted tiene que hacer su parte en cuanto dependa de usted y de usted, de mí, de mi esposa. Procuremos estar en paz. Muchas de las cosas que se discuten son cosas triviales, pero se agrandan. Un pequeño atraso, un pequeño derrame de algún líquido, algo se quiebra, algo no llega a tiempo, algo. Son cosas triviales. Triviales. Entonces, en cuanto dependa de nosotros, a cualquiera le pasa. No te preocupes. Que ya estaba para salir, pero me manché el vestido. A cualquiera le pasa. Nada más. Romanos 14:19 dice, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Edifica a mi cónyuge, me edifica a mí. Vamos, adelante. Segunda de Corintios 13:11. Y vivid en paz. Lo que más necesitamos nosotros, el matrimonio, es la paz. Si tenemos paz, todo se puede estar cayendo, pero nosotros estaremos fuertes. Y lo maravilloso es que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, solo nuestro Señor Jesucristo la puede dar. Él mismo lo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Es esa paz espiritual, esa paz que gobierna nuestros corazones, nuestros pensamientos, cuando oramos, cuando nos deleitamos en el Señor, cuando pensamos en Él y en su palabra. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos. Yo debo ser el forjador de esa paz, la paz de Cristo en mi corazón. Esa paz que transmito, esa paz que trato de seguir con todos. Yo no perderé la paz si hay un reclamo de mi cónyuge que no es acertado. Le explicaré con humildad, le diré, no perderé la paz. Y si tiene razón, pediré perdón para estar en paz. Y a veces, aunque no tenga el cónyuge la razón, es mejor dársela un poco para tener paz. Recuerdo una anécdota que dijo un predicador. He encontrado el método perfecto para tener paz en mi matrimonio. ¿Cuál es? Mantener la boca cerrada y la billetera abierta para mi esposa. Bueno, puede funcionar. Calladita la boca y pues en la medida que Dios nos provee, pues abierta la billetera. Bueno, eso no lo pueden tomar tan literal. Queda a criterio de ustedes. Pero sí, hay que seguir la paz con todos, procurarla. Yo la voy a perseguir.
yo la voy a seguir. Va a ser mi objetivo, que nada ni nadie me quite la paz que Cristo me ha dado. Porque si tengo paz voy a pensar bien, si tengo paz voy a dormir bien, porque si tengo la paz del Señor voy a tomar las decisiones correctas. Pero si la paz se pierde y viene la inquietud, la angustia, el temor, el miedo, entonces voy a paralizarme o voy a tomar decisiones erradas o voy a reaccionar contra mi cónyuge, contra mi familia o contra mis hijos. Aferrémonos a la paz del Señor. Primera de Pedro 3:11. Estamos hablando de los mandatos bíblicos para mantener la paz en el matrimonio, para que los conflictos se resuelvan. Pero es una orden. Buscad la paz y seguidla. ¿Qué instrucción tan bella, divina, tan sabia? Oiga los verbos de los versículos que he mencionado. Estemos en paz con todos. En cuanto dependa de nosotros, estemos en paz con todos. Romanos 12:18. Romanos 14:19. Sigamos lo que contribuye a la paz. Si el contribuir a la paz significa que yo ceda un poco, pues voy a contribuir a la paz. Siempre y cuando esté dentro de los parámetros correctos. Vivid en paz. La vida que no se vive en paz no es vida. Es desesperación, es frustración. Seguid la paz. Es decir, la paz del Señor yo la voy a seguir, a perseguir a cualquier costo, en el buen sentido de la palabra. Y el pasaje de 1 de Pedro 3:11, busquen continuamente, perseverantemente, de manera continua, busquen la paz y sígala. Ahora vamos a consejos prácticos para mantener la paz. Ya vimos los mandatos bíblicos para tener paz en el matrimonio y resolver los conflictos. Estos consejos, mis queridos hermanos, ore al iniciar el día. Por lo menos, aunque sea un tiempo corto, pero de corazón. No inicie el día sin postrarse, sin arrodillarse, sin orar un tiempo, sin decir una palabra de bendición, sin orar la palabra, sin decir. A veces la oración puede ser, si no sabe cómo orar y qué pedir y se vuelve muy rutinario, pues ore la palabra. Por ejemplo, un salmo tan bello, tan conocido, pero tan poderoso para tener esa paz, ese regocijo en medio de todo. El Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastorará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. O cuando usted va a salir a su casa, lea y ore, o sea, una oración leyendo la palabra orada, el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarde. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarde a Israel. Jehová es tu guardador, él es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Qué lindo. Inicie su día con oración. Oren y velen para no entrar en tentación. Y la palabra tentación, aquí hay dos palabras griegas que se traducen por tentación. Peirazo y dokimazo. La tentación, que a veces se traduce por prueba, también es la palabra dokimazo. Es una prueba para crecimiento. Es una prueba para edificación de nuestra vida. Pero la tentación, peirazo, es para arruinar nuestra vida cuando viene, para destruir nuestro matrimonio, para que no entremos en esa tentación. Y aquí se refiere más a ese tipo de tentación. Así como el Padre nuestro también. Y no nos metas en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino,
O tuyos son el reino, el poder, la gloria, por los siglos de los siglos, para siempre. Amén. Consejo práctico para mantener la paz y resolver el conflicto. No reaccione ante cualquier cosa inesperada de manera abrupta. Alguna cosa que le dicen, algo que le hagan, incluso los cónyuges, cosas que pasan, todo puede escapar a su control. Puede terminar en algo que usted no imaginó. Es el momento de actuar con serenidad, pensar y que el Espíritu Santo nos guíe. No reaccionemos inmediatamente. Nunca inicie usted el pleito en el matrimonio. No sea usted quien tome la iniciativa. No tiente y desafíe a su cónyuge. Siempre habrá alguna solución. Rehúsese a responder a aquel que le diga, decime, habla. Mejor no responda. Usted no lo inicie. No lo inicie. Y algo que seguimos insistiendo los pastores y que debemos practicarlo para que se vuelva un hábito santo. Piense antes de hablar. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si pensáramos antes de hablar? A unos que ya tenemos muchos años de ser creyentes, cristianos o pastores también, por su gracia y su misericordia, tenemos que estar velando para que no reaccionemos inmediatamente hablando sin pensar. Cuando uno lee Proverbios y lee la carta de Santiago, el hablar puede ser más peligroso que golpear. Palabras que golpean como una espada. Palabras que pueden incendiar un gran bosque que inflame la rueda de la creación. Con palabras que a veces parecen inofensivas se puede iniciar un gran incendio en su matrimonio. Y puede terminar consumiéndolo. Por favor, Señor, ayúdanos a pensar antes de hablar. Todo lo que usted diga se usará en su contra. De toda palabra ociosa que digamos daremos cuenta, dijo nuestro Señor Jesucristo en los evangelios. Escuche razones, escuche. Tenemos la mala costumbre, no solo los varones y las mujeres, a veces puede ser un poco malas mujeres, con todo respeto, pero también los hombres. Tratamos de empezar a responder y a defender antes de que la persona termine de hablar. Escuchemos todo. Y cuando haya dicho, dice, ¿tienes algo más que decir? Pues tengo algo. Dilo, por favor. Escuche. Y después que haya escuchado, entonces usted dará una respuesta con mansedumbre, o posiblemente lo mejor será quedarse callado. Escuche razones, no juzgue, no dé por sentado, no condene, no señale. Escuche atentamente antes de decir algo. La otra persona puede tener razón. Usted puede ser el equivocado. Considere, por favor, varón, esposo, que muchas cosas usted puede ser el que está equivocado. Pero teme, mi querida hermana, esposa bendita, considere que usted puede estar equivocada y que su esposo tiene razón. Por eso, escuchaos los unos a los otros, con respeto y con paciencia. Y después de haber escuchado atentamente, respondamos con propiedad y con sabiduría. Seamos humildes, sea humilde. El humilde, Dios lo levanta. Pero el que se enaltece, Dios lo humilla. Si usted no es humilde, varón, usted va a tener que tragarse sus propias palabras. Esposa, si usted no es humilde en su forma de actuar y en su forma de hablar, va a tener que tragarse sus propias palabras. Nos ha pasado a todos, más de alguna vez. Nos hemos tenido que tragar
nuestras propias palabras. Aunque usted sea el ofendido, tome la iniciativa de perdonar. Tome la iniciativa de la conversación. Es que yo, no, es el ego, es la carne, la sarx, es el cuerpo de pecado, es la ibris, en griego antiguo, la soberbia, el orgullo, lo que destruye el matrimonio. Al final, cuando usted, aún siendo el ofendido realmente, toma la iniciativa, ¿es usted quien está tomando el control? ¿Es usted quien está llevando todo, haciendo lo imposible casi para buscar la paz y vivir en paz en su matrimonio? Practique el perdón. Dios nos manda a perdonar como una manera de vida, es una modalidad de vida. El perdón así debe de ser. Se oye mucho, predicamos mucho sobre el perdón, pero nos cuesta ponerlo en práctica. Cuando Jesús enseñó acerca del perdón, Pedro, creyéndose muy espiritual, sinceramente lo creyó. Dijo: Señor, ¿hasta cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? A mi cónyuge podría ser la aplicación ahora. ¿Hasta 7? ¿Verdad que 7? Estaría muy bien. Y Jesús le dice: Pedro, no, 70 veces 7. No sé si Pedro se desmayó. No lo creo, el texto no dice nada, pero ha de decir una impresión muy fuerte para Pedro. Pero pensémoslo, esa no es una palabra suelta y ligera del Evangelio. Es decir, tu actitud siempre debe de ser la de perdonar. Porque la causa de no perdonar por la dureza del corazón es que finalmente viene el divorcio. Antes de que lleguemos a situaciones más difíciles, entonces practiquemos el perdón. Recordando, si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdonará. Aquí ya es una cuestión de vida práctica. No está hablando de la salvación eterna. Y por favor, no haga a su cónyuge lo que no le gustaría que su cónyuge le hiciera a usted. Es la regla de oro. Tenga expectativas realistas. Cuando usted espera demasiado de su cónyuge o de los demás y no resulta como usted lo esperaba, se frustra. Y recuerde que las diferencias son una ventaja, son una oportunidad para que ambos crezcamos. Las diferencias Dios mismo las creó en cuanto al hombre y a la mujer. Aceptémoslas, aprovechemos la parte positiva de las fortalezas que cada uno tenemos, las debilidades, el amor las cubre multitud de faltas. Derribemos los castillos, las defensas y la guerra. Aprendamos a manejar las diferencias, enfrentemos con humildad y sabiduría el conflicto, hablémoslo, pidamos sabiduría, no usemos amenazas, fortalezcamos y bendigamos a nuestro cónyuge y por favor sigamos los mandatos bíblicos de mantener la paz. Y que Dios nos ayude a poner en práctica estos consejos prácticos para mantener la paz. Y los conflictos se solucionarán. Amén. Permítame orar un momento por todos los matrimonios y las familias que están en sintonía. Bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te ruego que bendigas con toda bendición espiritual a los matrimonios que escuchan, a las familias que están escuchando. Te pido que los sostengas, los fortalezcas, los bendigas para que ellos puedan tener un buen matrimonio. No perfecto, pero un buen matrimonio. Que puedan mantener la paz que sobrepasa todo entendimiento y puedan decir, después de 10, 20, 30, 40 años, 50 años, por la gracia de Dios, vencimos la etapa de
la incomprensión por las diferencias, vencimos la etapa de la adaptación, vencimos la otra etapa. Señor, hemos tenido un buen matrimonio por tu gracia y tu misericordia. Señor, por favor, no permitas que haya destrucción en los matrimonios, que no haya destrucción en las familias, mayormente las que ellos somos cristianas. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Si alguien necesita recibir a Cristo para tener un mejor matrimonio y por supuesto para ser salvo, diga conmigo esta oración: Señor Jesús, creo en ti, sálvame, te recibo en mi vida, hazme hijo de Dios. Te confieso con mi boca como mi Señor y Salvador personal. Creo en mi corazón que resucitaste de entre los muertos. Gracias, Jesús, por amarme y salvarme hoy. En tus manos de amor está mi vida y mi matrimonio. Amén. Que Dios los bendiga, que el Señor les guarde. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Iglesia de Jesucristo, la familia de Dios. Celebramos 31 aniversario para la gloria de nuestro Señor Jesucristo.